Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un verdadero privilegio poder estar nuevamente con ustedes aquí a través de FETV, el canal de la misericordia. Como saben, como siempre comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero como es nuestra costumbre, antes de iniciar quisiéramos hacer algunas acotaciones muy breves acerca de la importancia de apoyar a FETV y a la Iglesia en general. ¿Sabía usted que uno de los mandamientos de la Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades? Efectivamente, todos queremos de alguna manera los servicios de la Iglesia, por llamarlo de alguna manera, el don de Dios que nos da a través de la Iglesia, pero necesitamos realmente tener infraestructura. Los templos cuestan, hay que pagar la electricidad, el agua, las comunicaciones, el salario del sacerdote, todos los gastos, el mantenimiento. Todas las obras de la iglesia requieren de su apoyo y fíjense que por eso estamos hoy día en la campaña de promoción arquidiocesana y es importante que tomemos en cuenta ese apoyo tan importante para la iglesia en general. La iglesia no pide apoyo generalmente para sí misma. La iglesia generalmente pide apoyo para poder darle a otros. Y ese es el propósito de la campaña de promoción arquidiocesana, que usted pueda contribuir para que la iglesia pueda ayudar a su vez a otros en todos los aspectos espirituales, materiales y los que tengan que ver con el ser humano. Así que muchas veces nosotros nos preguntamos cómo yo puedo contribuir. ¿Y qué debo hacer? Bueno, aquí tiene una oportunidad. Fíjense que la iglesia muchas veces lo que nos pide a nosotros es que aportemos una vez al año de manera extraordinaria, porque sabemos que cuando vamos a la Eucaristía damos nuestro aporte, pero de manera extraordinaria para que podamos estas obras como FETV, Radio Hogar y tantas otras obras que tiene la iglesia, entre que ellas comedores, asilos, y además decir las parroquias puedan seguir adelante, la formación de los nuevos sacerdotes. De todas estas formas necesitamos su apoyo para que podamos alcanzar nuestras metas. FETV también requiere apoyo de todos ustedes. Requerimos de su sintonía, de su oración y también efectivamente de su colaboración efectiva. Ya ustedes saben que nosotros tenemos nuestras cuentas en tres bancos muy concretos. El Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos también con el Global Bank y el Banco General. Puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard acá. Puede donarnos o también, si desea, puede hacerlo de la banca en línea o a través de la famosa aplicación del Yapi. El Yapi, donde usted puede hacer muchas transacciones, también puede hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente busca el directorio de Yapi, FETV05, y allí puede cómodamente hacer la donación que su corazón le indique para que usted pueda y tengamos disfrutar de este canal. Fíjense, una cosa interesante, me decía un hermano que hace poco yo cumplí 56 años. A mi madre me dirá, oye, ¿a ti te gusta decir la edad? Bueno, la edad es un don de Dios, el poder estar un poco más de tiempo en esta tierra y hay que darle gracias no solo por los años que vendrán, sino por los años que ya vivimos. Pero lo que comentaba de estos 56 años que cumplí hace poco es el hecho siguiente. Fíjense, nosotros durante muchos años estuvimos añorando un canal católico. Queríamos un canal que tuviera no solo el nombre católico, sino que tuvieran una programación católica. Ahora el Señor nos las ha dado, entonces cuidemos. Así como decimos que hay que cuidar el templo para que tengamos un templo y un lugar para orar y darle culto a Dios, también que hay que cuidar a los sacerdotes, que son nuestros pastores y que nos dan un servicio tan importante. También estas obras hay que cuidarlas. El Señor nos otorga este canal para que pongamos en la comodidad de nuestra casa, poder orar, poder escuchar la palabra, poder participar, los que están impedidos pueden ver la Eucaristía y también recibir diversas catequesis de personas muy preparadas, sacerdotes nacionales e internacionales y también aprender. Así que este canal hay que cuidarlo. Solamente aportemos algo de lo que muchas veces nos gastamos en cosas que no son tan importantes y daremos un gran paso en nuestro camino de fe y ayudaremos a otros. Pero dicho esto, vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es siguiendo con el tema del catecismo sobre la Virgen María. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca
de la virginidad. Vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor nos ponga el siguiente numeral del catecismo. Estamos en el numeral 499. María la siempre virgen. Dice el numeral: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Entonces, aquí cita, ¿no? Concilio de Constantinopla, segundo, Desinger 427. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, San León Magno. Y también después dice, y cita una serie de concilios, y después más abajo dice: en efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aepartenon, perdonen la pronunciación, la siempre virgen. Bueno, aquí tenemos un elemento que es importante destacar. En programas anteriores hemos hablado acerca de la virginidad y muchas veces nosotros no vemos las dos connotaciones y que son importantes y que van unidas. La virginidad integral, es decir, física, es inseparable muchas veces de la integridad espiritual. ¿Por qué? Recordemos que nosotros somos seres corporales, ¿no? Somos seres materiales y espirituales en unidad de persona. Entonces, nosotros tenemos una unidad integral. Entonces, la coherencia es importante. Entonces, es cierto, puede ser que una persona sea virgen corporalmente, pero espiritualmente no. Pero también puede ser que una persona sea virgen espiritualmente, pero corporalmente no. Entonces, sí, para que exista una verdadera coherencia en ese aspecto en donde hay una unidad sustancial, es importante que tengamos presente que tiene que haber virginidad física y espiritual, porque nosotros somos una unidad sustancial. No es que como que el cuerpo es una especie de recipiente donde está el alma, o el alma no es solamente como un personaje que maneja el cuerpo dentro como quien maneja un automóvil. No, hay una unidad sustancial realmente, a tal punto que no se puede diferenciar el cuerpo del alma. Nadie puede decir, aquí está mi alma, aquí está mi cuerpo, o en este momento está actuando mi cuerpo, en este momento está actuando mi alma, sino que actúan a la vez. De la misma manera, la virginidad perpetua de María viene a ser un signo que tiene que ver con todo el aspecto de la integridad de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una virginidad que tiene que ver solamente antes del parto, es decir, para dejar en claro que el fruto de su vientre, como decimos en el Ave María, es bendito porque viene fruto o viene por la gracia del Espíritu Santo, sino también después del parto. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no vino a, digamos, a dañar, por decirlo de alguna manera, ningún aspecto de la virginidad de nuestra madre, sino que al contrario vino a consagrarla. Y decimos después del parto, es decir, después de su consagración plena a nuestro Señor, se mantuvo de esta manera. Entonces, decíamos que esta virginidad tenía esa connotación física, es decir, dicho de manera muy sucinta, no se trata solamente en el aspecto de que no tuvo relaciones sexuales con ningún varón, sino que también se refiere a su integridad, que como un signo visible, porque hablábamos de la corporalidad, de su integridad más profunda, que es la integridad espiritual. ¿A qué se refiere esa integridad espiritual? Bueno, a la consagración al esposo Dios. Por lo tanto, de ahí viene esa espiritualidad que es muy propia de las damas consagradas que ven en Dios su esposo. Recordemos que la Virgen María se consagra plenamente al Señor. Se consagra plenamente, es el que hace que ella tienen una unión espiritual, no carnal, milagrosa, por la cual ella engendra un hijo, así que es su esposo.
Entonces, por lo tanto, esa consagración total a Dios no es una consagración como la que tienen los esposos, que están hechos para tener una unión carnal, que es parte de la entrega que tienen uno con el otro y su manifestación del amor, que por eso procrean los hijos, que es lo natural, lo que Dios estableció. Pero estamos hablando de la relación de una criatura con su creador. Entonces, como Dios es absolutamente espíritu, esa unión es espiritual, pero como la acción de Dios espiritual tiene connotaciones físicas también, porque por eso creó el mundo, entonces viene y tiene la encarnación. Pero quiso Dios que el signo de su entrega absoluta, de su fiat permanente, de su sí a Dios como su esposo y por lo tanto entregándose en cuerpo y alma a Él, se tuviera un signo físico que es lo que nosotros llamamos la virginidad. Por eso, si bien es cierto la virginidad corpórea es un signo claro, visible y muy claramente establecido por la doctrina de la Iglesia, sí es un aspecto que tiene un reflejo corporal de algo mucho más profundo. Por eso, algunos teólogos decían que la Virgen María, antes de concebir del punto de vista corporal a nuestro Señor Jesucristo, lo concibió primero en la fe, en su espíritu. Al decir sí acepto, concibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y después de esa entrega total a Dios, entonces lo concibe ya en su seno. Entonces ahí vemos ese aspecto un poco más, diríamos, más místico, más espiritual de la virginidad, porque muchas veces solamente vemos el aspecto de la virginidad del punto de vista que no tuvo relaciones sexuales, como que si solamente la corporalidad o ese aspecto de relaciones sexuales es lo único que agota la virginidad, y eso no es así. Hay otro aspecto también que tenemos que tener claro, y es lo que decíamos, que la pedagogía de Dios nos enseñó a través de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de que siempre veía la relación de Dios con su pueblo como una relación esponsal, de esposos. Por lo tanto, lo que esperaba Dios de su pueblo es que le fuera fiel, pero no, le era infiel, entonces la llamaba prostituta, ramera. ¿Por qué? Porque se iba con otros dioses. Entonces, ese aspecto de prostitución, virginidad, fidelidad, unión con Dios también tiene su pedagogía en el Antiguo Testamento, y de hecho tiene repercusión en el Nuevo Testamento, porque decimos que la Iglesia, Jesucristo trata de o busca ser inmaculada y limpia para entregarse a su esposo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también decimos que la Virgen María es figura y modelo de la Iglesia, porque esa entrega perfectísima que tuvo en la virginidad espiritual y corporal, en la entrega absoluta a su Creador, es lo que nosotros como Iglesia aspiramos. Así que todos esos aspectos tienen relación y nos hablan de la virginidad perpetua de María. Y bueno, en el otro segmento podríamos conversar un poco más acerca del concepto importante de lo que esta virginidad no tiene que ver con una especie de degradación del sexo. Vamos a hacer la pausa y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos hablando acerca de la virginidad perpetua de María a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. Definitivamente, este programa tiene un impronta importante con respecto a lo que muchas veces la percepción que la sociedad tiene hoy en día acerca del sexo. Vivimos en una sociedad altamente sexualizada, y entonces efectivamente nos encontramos ante
muchas veces prejuicios en cuanto a esto. Mire, una de las cosas que tenemos que tener claro es que durante muchas generaciones se ha transmitido una visión equivocada acerca del sexo. Y eso ocurre muy sencillamente que la gente tiene la percepción que en la iglesia pensamos que, bueno, que el que no tiene sexo es el más puro que el que tiene sexo. Tan sencillo como eso, hablando descarnadamente. Entonces las personas casadas somos más impuras y los que están consagradas al celibato son más puros. Y nada más lejos de la verdad, tiene que nada más buscar el catecismo, lo que enseña la iglesia. De hecho, si Dios nos da vida, esperemos algún día poder llegar al tema precisamente ese de la castidad, y lo que es la castidad y lo que es la sexualidad, y que la castidad no significa abstenerse de sexo, sino tener sexo bajo la ley de Dios y como Dios quiere. Entonces, a partir de ahí, partamos de que el sexo Dios lo creó. De hecho, la posibilidad de tener una sexualidad, de ser hombres y mujeres, y además poder tener lo que llaman el coito, la relación sexual, es que Dios nos lo dio. Eso no nos lo dio el diablo, eso nos lo dio Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, mencionando al diablo, entonces el diablo viene y corrompe las cosas que Dios da. Por ejemplo, el alimento, ¿cómo lo corrompe? Con la gula, ¿no? Así. Por ejemplo, la sexualidad, ¿cómo la corrompe? Con la lujuria. Y ahí viene, entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, cuando se hable de la sexualidad de manera recta, entonces consideran que como no dejan vivir en la lujuria, entonces dice, ah, no, lo que pasa es que están condenando al sexo. No, están condenando el desorden que se da de un bien que Dios nos dio. Dicho esta aclaración, entonces la virginidad viene a ser de alguna manera una llamada de atención a que efectivamente hay cosas superiores, más elevadas, más grandes que el alimento, que la relación sexual, que el sexo. De hecho, Jesucristo, cuando se le pregunta sobre el tema del más allá, como una mujer viuda que se había casado con 7 hermanos, que en el más allá de quién iba a ser esposa, Jesucristo dijo que no, que en el más allá ya no iban a haber esposos ni esposas, sino que íbamos a ser como ángeles. Entonces, por lo tanto, sí, también tiene esa connotación la virginidad de que es una llamada desde ya de lo que se va a dar en el reino venidero. Entonces, dicho esto, y estableciendo que el sexo es algo bueno y agradable a Dios, entonces partamos del otro principio, que es cuando nosotros aprendemos de que lo más importante es Dios, nada está por encima de Dios, y por lo tanto los seres humanos estamos llamados a todo supeditarlo a Dios. No hay nada más importante que Dios. Y empezamos en esa unión con Dios muchas veces a entregar cosas que no son malas. Las cosas malas hay que rechazarlas. El pecado hay que luchar y eliminarlo. Pero las cosas buenas las podemos ofrecer, o de hecho en ocasiones las ofrecemos para entregarnos más libre y plenamente a Dios o para declarar la soberanía de Dios. Y de ahí viene el concepto de la abstinencia, que se da en muchos otros aspectos, que sabemos cuando entregamos cosas por amor a Dios, no porque sean malas, sino para declarar la soberanía de Dios en nuestras vidas y la importancia de Dios. Y por eso es parte de la ofrenda, que se dan materiales y espirituales. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dinámica, empezamos a entender a qué sentido tiene la virginidad y qué sentido tiene ese ofrecimiento o esa oblación de algo que es bueno y agradable a Dios por la soberanía de Dios, por el amor a Dios. Por supuesto, en este caso, cuando hablamos de la sexualidad, es una vocación, es un llamado específico de Dios, igual que el matrimonio es una vocación. Entonces, entendiendo esto, que no es que la virginidad viene a ser una declaración de la maldad del sexo o de que el sexo viene a impedir nuestro desarrollo espiritual, sino que es en ese orden de cosas en el que ofrecemos. Mire, por ejemplo, ninguna persona que no sea capaz de entregar las cosas por amor a Dios puede crecer en su entrega y amor a Él. Tan sencillo como eso. Por eso es la abnegación, el aprender a vivir
y negarse a uno mismo, como el Señor decía, y por lo tanto negarnos cosas que son buenas, agradables, y que pues, no tendríamos por qué negárnoslas, pero hacerlo por amor a Dios, entonces empieza a crear una libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que usted diga, una persona diga que no se puede librar de eso. Entonces, la pregunta sería, ¿usted no se puede librar de eso? Entonces, el día que usted está casado y su esposa está enferma o su esposo está enfermo y queda imposibilitado, entonces usted simplemente va a caer en el adulterio. Entonces, es esclavo de esa realidad. Entonces, sí, es la capacidad de poder liberarse y poder usar de las cosas y que las cosas no me usen a mí. Entonces, ese concepto de liberación no es lo que la sociedad hoy día proyecta. La sociedad hoy día pareciera que la esclavitud es la libertad, así se lo venden. No, lo que pasa es que si tú tomas lo que cuando te da la gana, haces lo que te quieres, cuando quieres, te cumple todos los caprichos, entonces efectivamente ahí eres libre. Y a partir de ahí entonces tienes... Bueno, tenemos los teléfonos aquí abajo, ya lo están viendo, para los que deseen llamar 375-2100. 375-2100 para el que deseen llamar, estamos en vivo y si quieren llamar y hacer su participación, con mucho gusto detenemos la exposición para atenderlos. Es un placer. Bueno, dicho esto, mientras se deciden a llamar, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente numeral, que habla un poco acerca de algunas dudas que algunas personas presentan sobre la virginidad de María. Dice el numeral 500, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, Marcos 3:31 al 55, 6:3, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referido a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, Mateo 13:5-5, son los hijos de María, de una María discípula de Cristo. Mateo 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María, Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento, Génesis 13:8, 14:16, 29 y 15, etc. Por lo tanto, aquí estamos dentro de un aspecto que obviamente en este contexto del programa no vamos a profundizar porque no es un programa de apologética, hemos estado en otras ocasiones tratando el tema de manera apologética. Sin embargo, basta decir de que en ninguna parte del Evangelio se habla de los hijos de María. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué no mencionan los hijos? Y usted dirá, ¿esa expresión se usa? Por supuesto, sí, se usa hasta la saciedad hablando de el hijo de María cuando hablan de Jesús. El hijo de María. Así que, ¿por qué los otros no dicen los hijos de María? Porque efectivamente no eran hijos de María, eran hermanos de Jesús. Lo que ocurre es que en el lenguaje, en nuestro idioma español, es casi correlativo. Pensamos que como son hermanos de Jesús, entonces son hijos del mismo papá y la misma mamá, entonces es casi como automático. Sin embargo, recordemos que la escritura que nos llega en español viene de una traducción del griego que a su vez viene del lenguaje que viene del hebreo y el arameo. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender la cultura. Y la palabra acán o hermano que se utilizaba tenía una connotación más que todo de los que venían de un mismo tronco paternal, de un mismo patriarca. Entonces, todos estos que venían de un mismo patriarca, entonces se llamaban hermanos. Entonces, ese es el aspecto. Por ejemplo, pues, efectivamente, debían ser parientes, lo que hoy podríamos llamar primos, pues. Primos, y se llamaban hermanos. Incluso tíos sobrinos se llamaban hermanos. Abraham llamaba a Lot hermano, a pesar de que Abraham era tío de Lot. Entonces, efectivamente, en ese aspecto cultural es porque entonces entendemos el sentido de llamar hermanos de Jesús y no hijos de María. Otro aspecto que también podríamos resaltar con respecto a este numeral son dos. Uno, la profecía habla, o lo que el ángel dice, habla de que tendrás un hijo.
al cual pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero también hay otro aspecto importante. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando Jesús es perdido allá en el templo, dice que San José y la Virgen subieron cuando ya Jesús tenía una edad, tenía entre 12 y 13 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Va de camino a Jerusalén a participar de las fiestas, pero sin embargo no se menciona en ningún momento qué pasó con el resto de la parentela, ¿no? Los supuestos hijos de María o hermanos de Jesús. No, estaban solos. Y de hecho después cuando Jesús se pierde no dice en ningún momento qué pasó con los hermanos de Jesús, si lo dejaron con fulano, sultano, o lo dejaron allá en Nazaret, sino que simplemente los dos se pusieron a buscarlos. Otro aspecto a destacar, que habla también de que no hay otros hijos de María, es el hecho de que cuando Jesús muere en la cruz, decide dejarle a su madre al discípulo amado, a Juan. No había por qué hacerlo. Recordemos que en la cultura hebrea, una madre o una mujer estaba siempre supeditada a un varón, o era al papá, al esposo o al hijo si lo tenía. Si no, se convertía en una viuda, es decir, en una desamparada. Por lo tanto, si existieran los otros hermanos de Jesús, no había razón para que se lo dieran a un extraño, ¿no? y hubiera sido un acto hasta arbitrario. ¿Por qué se lo va a dar si ella tiene otros hijos? No hubiera tenido sentido. Pero si no tiene más hijos, efectivamente por eso decide dársela a Juan, para que no se convirtiera en una viuda, es decir, en una desamparada, una mujer que no tenía amparo ni nadie que la cuidara. Entonces se la da a su discípulo amado, a Juan, y de esa manera nos la da a todos nosotros. Pero estos son algunos de los tantos detalles que, por lo que nos aclara, porque efectivamente, sobre todo desde el punto de vista cuando se da la Reforma Protestante, hay muchos grupos que fehacientemente, pensando de alguna manera que están respetando el honor de Cristo, se pasan atacando a nuestra Madre la Virgen María. Y uno de los puntos que más atacan es ese, el decir de que la Virgen no es virgen, sino que tuvo otros hijos. Entonces, pero muchas veces esto se debe a un desconocimiento de la Escritura y del signo y sentido del misterio del nacimiento de Cristo. Sería absurdo, y quiero cerrar con esta expresión, sería absurdo el pretender comparar la relación de Dios con la Virgen María, de su Hijo con su madre, de Jesús con la Virgen, y pretender comparar esa relación con lo que ocurre en un parto normal entre todos nosotros o en un matrimonio normal. Muchas veces perdemos de perspectiva que estamos hablando de Dios hecho hombre, no de cualquiera, del eterno hecho hombre, y queremos hacer comparaciones como si se tratara de cualquiera. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el bloque final de este programa Catequesis Viviente. Le agradecemos a todos su sintonía. Queremos compartir con ustedes ahora un pequeño reportaje que ya es clásico en nuestro programa, que es el comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, en España, y que hace una explicación muy sucinta, muy clara, muy profunda sobre estos temas. Así que vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente reportaje. Número 99 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo. Virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Es una cita de San Agustín.
Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refiere a parientes próximos de Jesús, según su expresión empleada en la Sagrada Escritura. Bueno, posiblemente de los dogmas marianos, pues el de la maternidad divina, el de la Asunción de María a los cielos, el de la Inmaculada Concepción y el de la Virginidad de María, el primero en la vida de la Iglesia, al que desde el primer momento los cristianos refirieron y incorporaron a su lenguaje, fue el de la María siempre Virgen, María siempre Virgen. Y por cierto, en nuestra cultura a veces la palabra Virgen ha llegado a ser casi un nombre propio. La Virgen. ¿Quién es la Virgen? Pues la Virgen es María. Supongo que también como un vídeo como este se ve en lugares diferentes, pues igual en no todas las tradiciones puede ser así, pero en nuestro contexto español la expresión la Virgen es ella, casi ha pasado a ser nombre propio, ¿no? Bueno, y ese dogma de la virginidad de María, María siempre virgen, que ha sido defendido en numerosos concilios de la Iglesia en la medida que ha habido herejes pues que negaron tal afirmación, se ha explicitado diciendo que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Antes del parto, bueno, pues obviamente quiere decir que se está refiriendo a la concepción virginal de Jesucristo, de la cual ya hemos hablado, ¿no?, en el punto anterior 98 y en el 94, a la concepción virginal de Jesucristo. Pero también la expresión antes del parto se refiere a que María no había tenido relación carnal con José. Por cierto, que cuando se le anuncia que va a ser madre y ella dice: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, estando ella desposada, todavía no había contraído las nupcias, pero sí estaba desposada, estaba prometida con José. Parece sorprendente esa expresión de ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Parece que está dando a entender, está sugiriendo que en el corazón de María existía como un compromiso de virginidad, que ese matrimonio con José pues tenía un designio muy especial en el que existía en ellos una llamada especial, aunque exteriormente fuesen a realizar a contraer matrimonio. Sin embargo habían recibido una llamada cada uno de ellos de vivir en una consagración virginal con el Señor. Hay autores que así lo entienden para explicar esa expresión de María: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Por lo tanto, María es virgen antes del parto. Es virgen también en el parto, que quizás este aspecto pues es un aspecto que nos puede sorprender más, menos desarrollado, ¿no?, menos comentado entre nosotros. Se habla del parto virginal de María, del parto virginal. Bien, sin que sea pues posible concretar con todo tipo de detalles en qué consiste un parto virginal, en qué consistió en ese caso, ¿no?, el parto virginal. Pero sí recordáis que una de las expresiones que tiene el libro del Génesis después del pecado original es ese parirás con dolor. Ese parirás con dolor que viene como consecuencia del pecado original. María es preservada de tal cosa y María no pierde su integridad física en ese parto. Precisamente ese parto virginal es un parto milagroso, porque ella estaba preservada de pecado original y en el mismo parto se muestra, ¿no?, esa gloria de Jesucristo. Es curioso porque se suele decir que María tuvo dos partos: un parto virginal, que es el del nacimiento de Jesús, y un parto doloroso. El parto doloroso será el que acontecerá al pie de la cruz, cuando dé ahí a luz a su hijo en la cruz, pero esa es otra dimensión. Ahora estamos hablando de ese parto virginal milagroso, virgen también en el parto y virgen después del parto. Este virgen después del parto hace referencia
a que obviamente Jesús no tuvo hermanos. María tuvo un hijo único, Jesús, y no tuvo relación con José, como hemos dicho, relación marital con José. Y a veces se suele aducir, bueno, pero es que en los evangelios se hablan en distintos textos, se hablan de los hermanos de Jesús, con lo cual eso es contradictorio. Bueno, y este punto del catecismo, como habéis visto, nos recuerda que esa expresión de los hermanos de Jesús, que es frecuente en distintos pasajes evangélicos, se entiende porque en él, pues en ese sentido de familia muy extensa que existía en el mundo judío, el término hermano es equivalente a pariente próximo. Por lo tanto, cuando hay muchos textos en los que se dice los hermanos de Jesús, fácilmente hay que entender parientes próximos, primos primeros o primos carnales o incluso primos segundos, ¿no? Y de hecho, para que esto quede claro, existen algunos pasajes en los que eso se puede comprobar, ¿eh? Por ejemplo, pues uno lee en Mateo 13:55, lee: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bueno, pues esos Santiago y José primeros de la lista, que dice que son hermanos de Jesús, se puede comprobar perfectamente que uno va a Mateo 27, 55, 56, que son hijos de una seguidora de Jesús, que era una tal María. Dice allí: había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Bueno, pues se ve claramente que esa otra María, que no era la madre de Jesús obviamente, que va con María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, pues era la madre de estos dos discípulos, Santiago y José, que se dice que son hermanos de Jesús. Quiere decir que tenemos este pasaje para que con toda digamos, exactitud se puede demostrar que esas referencias a los hermanos de Jesús no se refiere a los hijos de la misma madre, sino se refiere a ese sentido de familia extensa o de parientes próximos de Jesucristo. En resumen, María es la siempre virgen, porque su corazón es totalmente de Dios. En el fondo, la siempre virgen es una afirmación virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es una consecuencia de que el corazón de María es totalmente de Dios y por eso le ha dado ese don de la virginidad. Muy bien, hermanos, feliz de estar con ustedes nuevamente ya al final del programa y disfrutando, como también hicieron ustedes, la reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos habló de este tema. Ya como corolario del programa, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el último numeral del catecismo que vamos a compartir para cerrar ya el tema. Dice 501, Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Muy bien, aquí tenemos ya un aspecto espiritual, místico, de lo que estamos hablando de nuestra relación con nuestra Madre, la Virgen María. Es decir, sí, ahora del punto de vista místico, recordemos que así, por ejemplo, como dicen que nosotros somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la promesa y tenemos la fe conforme a la de Abraham, entonces sí, somos hijos espirituales. De una forma similar, analógica, podemos decir que la Virgen María es la madre de la cabeza, como dice San Pablo, del cuerpo, y por lo tanto es madre de todo el cuerpo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que por esa realidad o esa unión mística, nosotros con toda propiedad podemos decir que la Virgen María es nuestra madre espiritual. Recordemos que en los pasajes
que se dan, por ejemplo, en la iglesia primitiva, en Pentecostés, no fue que la Virgen se fue para su casa, bueno, allá pasó todo, el Señor resucitó y bueno, que los apóstoles, no, ella estuvo en medio de la iglesia en Pentecostés y siempre ha sido compañía nuestra. Por lo tanto, queremos cerrar el programa diciendo de que un aspecto importante de nuestra espiritualidad es reconocer a la Virgen María como nuestra madre, es decir, con aquella compañía que viene a estar con nosotros para llevarnos a Jesús, para enseñarnos la obediencia a Dios como ella lo tuvo. La Virgen María jamás ha pretendido ni pretenderá nunca ser protagonista. Ella sabe que la protagonista es su Hijo, porque su Hijo es Dios y nadie puede ser protagonista por encima de Dios. Sin embargo, su unidad única con Él nos permite a nosotros, a través de la unidad que ella tiene con su Hijo, acercarnos lo más posible a nuestro Señor y de esta manera ser lo más fielmente posible en ella. Por eso, San Luis Grillón de Montfort nos enseñaba, nos decía que es el camino más fácil, directo a nuestro Señor Jesucristo. Porque efectivamente la espiritualidad mariana tiene esa connotación de entrega, de esclavitud. Fíjense, el domingo pasado se hablaba de que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, quítate y se va. Pero la segunda parte hablaba de un esclavo. ¿Qué pasaba con el esclavo? No tiene derechos. Y dice que trabaja el campo, después va y sirve al amo después de llegar cansado en el campo, y le da alimento y al final él come. Y no piensa que le tienen que agradecer nada. ¿Por qué? Porque dice el Señor, siervo inútiles somos. Para poder uno tener esa capacidad de decir que uno es siervo inútil de Dios, tiene que tener fe. Y la mejor escuela para llegar a poder hacerlo de corazón y no de los dientes para afuera es la escuela de María, de nuestra Madre, que fue la auténtica y más grande y profunda sierva del Señor. Es la que realmente sirvió al Señor sin pedir nada a cambio, sin creerse nada, sin sobresalir, solamente creyéndose ella la esclava, la sierva del Señor, que todo lo recibió de Él. Esa es la escuela de María a la que todos debemos matricularnos. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en este programa de Catequesis Viviente. No queda más que decirles que le invitamos para el próximo martes a esta misma hora, de 4 a 5, en otro programa más, donde vamos a compartir otro aspecto del catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.